Ok, mi nombre es Aaron Alexandro y voy a dar continuación al desarrollo de las preguntas, específicamente en el punto número 3. Aquí vamos a ver que ya se dio desarrollo en cuanto al gráfico de la circulación fetal, también a la construcción de los cierres en cuanto al ductus arterioso normal, el septum primum, el secundum y el tabique interventricular. Ahora vamos a dar en cuanto a la cicatriz umbilical, el aparato cardiovascular, la aorta y la pentalogía de Fallot, el cual es un conjunto de patologías que vamos a ver en los nacidos, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, vamos a dar inicio en cuanto a los puntos 3 y 4 de la sección 3. Vamos a empezar por el ombligo. El ombligo vamos a encontrarlo en la región media, es decir, media del vientre, prácticamente también conocido como la cicatriz umbilical, y se da tras la ruptura o extracción del cordón umbilical. Vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay un recién nacido, aproximadamente en el quinto a sexto día, lo que va a hacer es desprenderse el cordón umbilical. ¿Y esto por qué? Porque va a haber una marchitación o una putrefacción. O sea, va a decir que se va a estar comenzando a pudrir el cordón umbilical que conecta a la madre con el bebé. Entonces, si este no se desprende, ¿qué puede llegar a pasar? Pues si se está pudriendo, van a haber, por lo tanto, infecciones. Estas infecciones pueden afectar la salud del niño. Entonces, pues por eso que se hace una extracción. Si es que no se desprende, simplemente se extrae. Además, me gustaría mencionar en cuanto al ombligo que hay una característica que hoy en día se comienza a aplicar, y es que hay procesos y toman al ombligo como una vía de acceso para realizar distintos procesos como ya había mencionado anteriormente, específicamente la laparoscopía. Entonces vamos a dar paso, una vez entendido lo que es el ombligo. Vamos a ver el aparato cardiovascular. Cuando tú dices aparato cardiovascular, se te tiene que venir una sola palabra a la mente, y esta va a ser el corazón. El corazón de por sí vamos a entenderlo como la parte principal e esencial del cardiovascular, porque también están los vasos, pero principalmente vamos a necesitar del corazón. Y vamos a entender al aparato cardiovascular como el bombeo, un sistema de transporte basado en el bombeo. Esta bomba va a ser el corazón, va a encargarse de producir aquella energía que es necesaria para impulsar a la sangre en su movimiento, en su transporte a partir de los vasos. Eso es lo que prácticamente vamos a entender como aparato cardiovascular. Entonces, como habíamos dicho, la parte principal, parte más importante va a ser el corazón y vamos a tener que saber por lo menos su localización. Como habíamos visto en clase en el esqueleto, vamos a tener en la parte del tórax, en la parte interna, algo llamado mediastino, una especie de cavidad, una zona. Este mediastino, aquí mismo se va a insertar lo que vendría a ser el corazón, ubicado también, por lo tanto, en la parte interior del tórax y va a estar ubicado por encima del diafragma. Ahora, una vez entendido esto, podemos dar pase para hablar específicamente de la aorta. La aorta, como bien dice aquí, es el vaso de mayor calibre en todo el organismo, con una pared muy engrosada y de alto contenido elástico. Me gustaría hacer hincapié esto en este último punto que habla de elasticidad y lo vamos a ver referido a las fibras elásticas, como habíamos visto en el curso de histología. Las fibras elásticas le van a dar esa característica a la aorta de poder estirarse, esa elasticidad que tanto se le conoce. Y también vamos a ver que la aorta va a estar en cuanto a un conjunto de relaciones. Vamos a decir las principales. En cuanto a los ventrículos, al izquierdo y al derecho. Y también en cuanto a relación a la arteria pulmonar. La arteria aorta la vamos a encontrar con la arteria pulmonar y con los ventrículos izquierdo y derecho. Estas van a ser sus relaciones. En cuanto a su trayecto, vamos a tener tres partes: un arco de la aorta, una aorta ascendente, es decir, que va a subir, y una descendente que va a bajar. Lo más importante, algo breve. En cuanto al arco de la aorta, va a ser una especie de curva que se va a dirigir hacia el lado izquierdo, en pocas palabras. La ascendente, como su nombre lo indica, va a subir. Y esto lo vamos a tener en tres puntos principales. Primero tenemos que tener en cuenta
que dependemos del ventrículo izquierdo. Una vez aparece el ventrículo izquierdo, la aorta se va a dirigir hacia arriba y se va a encargar de estar alrededor, es decir, como que lo va a especie de enrollar a la arteria pulmonar, que también es una de las relaciones que ya habíamos visto en cuanto a la aorta. Y después finalmente vamos a tener la aorta descendiente. ¿Qué va a hacer? Va a bajar, se va a encontrar al nivel de la columna vertebral en L4. ¿Y qué va a hacer de aquí la descendente? Simplemente va a encargarse de perforar, es decir, lo va a atravesar al diafragma. Entonces son tres características principales para la descendente, para la ascendente y el arco que habíamos dicho que es una curva que se va para el lado izquierdo. Una vez entendido la aorta, podemos pasar al último punto. Ok, vamos ahora a ver finalmente lo que vendría a ser la pentalogía de Fallot. Como su nombre lo indica, vamos a ver 5 enfermedades que van a ser congénitas, es decir, desde el nacimiento. Es una característica en estas 5, lo cual no voy a mencionar posteriormente porque se entiende que está implícito. Y vamos a ver también que va a haber no solamente una pentalogía, sino también una tetralogía, que va a estar referida a la siguiente imagen. ¿Por qué no puse la de pentalogía? Porque va a haber una diferencia clave que quiero mencionar hacia el final. Entonces, en cuanto a estas enfermedades que vienen del nacimiento, vamos a tener la estenosis pulmonar, la comunicación interventricular, la dextraposición de la aorta, la hipertrofia del ventrículo derecho y la comunicación interauricular, la cual va a ser clave para la diferencia de estas dos. Ahora vamos a ir de frente con la estenosis pulmonar. No falta mencionar que es congénita porque ya lo habíamos dicho anteriormente. Lo más importante es que van a haber problemas con las válvulas. ¿Por qué? Van a como que dificultar la abertura de las aletas, lo que va a ser dificultoso para el flujo sanguíneo normal. Entonces, prácticamente la estenosis pulmonar, como dato también adicional, podemos decir de que aparece en las primeras 8 semanas del embarazo y que va a haber un problema en cuanto a la abertura de las aletas, lo que va a permitir o dificultar un flujo sanguíneo normal. Ahora vamos a ver la comunicación interventricular, que prácticamente va a ser una abertura en la pared que divide las dos cavidades, que son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, los cuales van a ser un defecto cardíaco congénito. De nuevo congénito, reafirmando que vienen desde el nacimiento. Después vamos a tener la dextraposición de la aorta, que prácticamente la aorta se va a posicionar sobre un defecto, más no sobre el ventrículo izquierdo, donde debería estar. Es una dextraposición, como una especie de como que la aorta no se posiciona donde debería ser, sino sobre un defecto congénito, o sobre un defecto cardíaco, mejor dicho. Después vamos a tener la hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia. Va a haber un crecimiento o un aumento en el grosor de ¿quién? Del miocardio, es decir, el músculo cardíaco que va a rodearlo. Entonces, prácticamente eso es lo que vendría a ser la hipertrofia del ventrículo derecho. Y finalmente la comunicación interauricular, que prácticamente se basa en una cardiopatía que se va a consistir en una deficiencia del septum o el tabique que separa las cavidades del corazón. Ya habíamos dicho cuáles son estas cavidades y que va a haber una libre comunicación entre las partes. Entonces, una vez dicho esto, vamos a tener completa la pentalogía de Fallot, las 5 enfermedades congénitas que vamos a ver desde el nacimiento. Ahora, pasamos para finalizar que esta pentalogía también puede producir cianosis en los niños, como podemos ver en la imagen. También se puede descartar con una especie de ecocardiografía que va a ser un diagnóstico que va a poder descartar lo que vendría a ser esta pentalogía en el nacimiento y finalmente se va a diferenciar de la tetralogía que habíamos visto en la diapositiva anterior porque no va a poseer una comunicación auricular, como le había dicho al inicio. Esta es la que no ocurre en la tetralogía, por lo tanto la diferencia primordial entre ambas es que no va a haber una comunicación auricular. Pues eso sería todo, muchas gracias por su atención. Gracias.